aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen en el templo, cuando era una bebé apenas recién nacida, y sus papás, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo para cumplir uno de los preceptos de la religión judía. Aprovechando eso, he elegido las lecturas que la liturgia permite hacer hoy de la fiesta de la memoria de la presentación de María, porque quiero hablar un poquito de la Virgen. Siempre está el debate desde hace unos años sobre el sacerdocio de la mujer. Es un debate zanjado ya por San Juan Pablo II, pero que sin embargo algunos tienen mucho interés en que no deje de producirse. Esta semana el Papa Francisco ha hablado sobre la Virgen, también en la mensaje, la meditación que hace los miércoles. Y ha hablado de la Virgen, ha dicho, como madre y como discípula. Y ha elogiado la humildad de la Virgen. Ha hablado de la oración de María. No sé si el Santo Padre tenía intención de responder a los que piden el sacerdocio para la mujer, pero me parece muy importante fijarnos en la Virgen desde estas dos perspectivas: la perspectiva de madre, la perspectiva de discípula. Porque ambas, madre y discípula, que no tienen nada que ver con el sacerdocio, la Virgen no fue sacerdotisa y desde luego tiene un puesto muchísimo más importante que todos los apóstoles juntos, incluido San Pedro. Las dos perspectivas, las dos características de María, madre y discípula, se unen con el tema, con la virtud de la humildad. Porque fue humilde, aceptó ser madre, que es mucho más importante que ser discípulo. Porque fue humilde, aceptó la encarnación. Es decir, era ya humilde cuando Dios se fijó en ella, era la Inmaculada. Era ya humilde cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella para ofrecerle la oportunidad de ser la madre del Mesías. Pero fue la humildad la que le llevó a decir que sí. San Luis María Griñón de Montfort, un gran enamorado de la Virgen, dijo que Dios se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. La humildad de hacer la voluntad de Dios. La humildad de no querer cargos. La humildad de no querer sobresalir. La humildad de no querer otra cosa más que Dios sea conocido y amado. La humildad de ser disponible para lo que Dios quiera. Esa humildad fue la que le hizo decir sí al ángel. Hacer la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está la humilde. Pero luego el Papa dice que también fue discípula, lo cual es verdad. María es maestra de su hijo. Lo dice el Evangelio. Cuando el niño se pierde en el templo, dice que volvió después de ser encontrado para seguir creciendo y siendo educado por sus padres. Bueno, es lógico por otro lado, no es ninguna cosa extraordinaria. Los padres educan, la madre educa. Pero fue discípula de su hijo porque su hijo es Dios, ella no es Dios. Ella es una creyente en su hijo, es una discípula de su hijo. ¿Pero qué significa ser discípula? Hace falta humildad para ser discípulo. Sin humildad no es posible el discipulado, porque para ser discípulo tienes que asumir que hay alguien que sabe más que tú y que te enseña cosas que tú ignoras y que quizá te va a decir cosas
que tú no entiendes o que no entiendes en ese momento. Las vas a aceptar como verdaderas porque vienen de tu maestro, es decir, vienen de alguien del cual tú te fías, de alguien al cual has reconocido como superior a ti, al menos en el tema del conocimiento. Tú entiendes cosas que tu maestro te explica y que intenta hacértelas entender, pero habrá cosas que no entiendes. Y no me refiero solo a matemáticas, física, química o idiomas. Me refiero a las cosas de la vida. Cuando un niño, por ejemplo, en su casa recibe la prohibición de beber determinados líquidos que se usan para la limpieza, seguramente el niño no entiende que eso le destrozaría el estómago. Simplemente obedece a su mamá. Cuando un niño recibe la prohibición de que no debe de irse con extraños, de que no debe de aceptar regalos de personas desconocidas si va por la calle, ese niño quizá no entienda por qué tiene que rechazar un apetecible caramelo, pero acepta lo que su mamá, lo que su papá le está enseñando. Y así tantos otros ejemplos. ¿Aceptamos nosotros el magisterio de Cristo como lo aceptó María, como lo han aceptado los santos? ¿O por el contrario? Incluso con el tema del sacerdocio femenino, ¿estamos pretendiendo ser maestros del maestro? ¿Estamos pretendiendo que Jesús no sabía nada, que Jesús se equivocaba, que Jesús estaba influido por su época? En el fondo, que Jesús no era Dios, porque ahí es donde está la cuestión. ¿Cuál es la autoridad del maestro? La autoridad de un maestro en la tierra viene dada porque ha estudiado más que nosotros, por ejemplo, o viene dada porque tiene experiencia de vida, como en el caso de los papás con respecto al bebé, al niño pequeño. Tiene experiencia y nos dice, no bebas esto que te hará daño, o no cruces la calle sin mirar el semáforo. Bueno, ¿cuál es la autoridad de Jesucristo? La autoridad de Jesucristo está, sobre todo, en el hecho de que Él es Dios. Negar la autoridad de Jesucristo es negar la divinidad de Jesucristo. Hace falta humildad para ser discípulo. Hace falta humildad para decir, Señor, tú eres Dios y yo no lo soy. No soy Dios, tú sí, yo no lo soy. Yo quiero ser tu discípulo, aprender de ti, hacer lo que tú me dices. Y lo que no entiendo, te pido que me ayudes a entenderlo. Y si aún así no lo entiendo, lo acepto, porque tú eres Dios y yo no lo soy. Quizá esto habría que hacerlo muchas veces todos los días. Levantarse por la mañana cuando te miras en el espejo, que vas a afeitarte o a hacer el aseo, y te ves todavía con cara de sueño y con ojeras, decirte a ti mismo, tú no eres Dios. Que lo sepas, tú no eres Dios. Te lo dices a ti mismo, porque es la verdad. Y después decirle a Dios, Señor, tú sí eres Dios y yo no lo soy. Yo, Señor, creo en ti. Como María, la humilde, la madre porque fue humilde, la discípula porque fue humilde. Que así sea.